Buenas, buenas. En estos videos te voy a explicar qué es la desintoxicación y a lo largo de los próximos videos vas a entender cómo desintoxicar el organismo, diferentes métodos, por qué desintoxicar, cada cuánto, durante cuánto tiempo, cómo entrar, cómo salir a un detox. Un montón de cuestiones que tienen que ver con el proceso de desintoxicación. Hoy vamos a ver específicamente qué es la desintoxicación. Para eso hay que entender que el organismo tiene la función de desintoxicarse de forma natural. Es una función del propio organismo. Está dentro de lo que considero el restablecimiento, la regeneración de la salud. Pero hay que entender que para que el organismo haga esta tarea de desintoxicar, tiene que terminar con el proceso de digestión. Y en la forma en que nosotros nos alimentamos hoy en día, la cantidad de alimento que comemos, la frecuencia en que comemos, hace que quede muy poco tiempo en cada día en donde no hay tarea digestiva. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Que si nosotros comemos 4 veces al día mínimo, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y cada comida tiene un proceso digestivo de mínimo 4 horas. 4 horas en el desayuno, 4 horas en el almuerzo, 4 horas en la merienda, 4 horas en la cena. 4 por 4 son 16 horas. De las 24 horas del día, si el cuerpo está 16 horas digiriendo, quedan solamente 8 horas más para hacer procesos de limpieza. Pero esto ni siquiera ocurre así, porque esos procesos digestivos que digo 4 horas mínimo, normalmente son más. Entonces hay muy poco tiempo, únicamente a la noche, un poquitito durante la noche, en donde el cuerpo no está realmente haciendo tareas de digestión. Cuando el cuerpo termina con las tareas de digestión, solamente ahí es que tiene la energía disponible para hacer los procesos de desintoxicación, que son los procesos de limpieza. Vamos a poner un ejemplo, que tenemos una fábrica. En esa fábrica estamos constantemente fabricando algún tipo de producto. Vamos a hacer que en esta fábrica se fabrica alimento. No sirve limpiar la fábrica mientras se está fabricando, mientras se está cocinando, usando la cocina, porque se está ensuciando constantemente. Entonces limpiar no va a servir. Entonces lo que se hace el proceso de fabricación, de elaboración. Cuando termina todo ese proceso, se limpia, se barre, se pasa el trapo, lo que sea, y ya está. Pero para que el proceso de limpieza realmente sea efectivo, tiene que terminar el proceso de elaboración, si no, no sirve hacerlo simultáneamente. Lo mismo ocurre en nuestro organismo. Para que el proceso de limpieza interno, para que el proceso de eliminación de toxinas se lleve a cabo, el proceso digestivo tiene que haber terminado. Entonces, si ponemos atención en cuántas veces comemos al día y cuánto tarda ese proceso digestivo, nos vamos a dar cuenta que hay muy pocas horas, que en realidad durante el día no hay tiempo para que el proceso de desintoxicación empiece. Entonces desayunamos, hay todo un proceso digestivo, almorzamos, hay todo un proceso digestivo, merendamos, cenamos. Normalmente la gente come snacks en el medio. Entonces cuando nos vamos a dormir y termina el proceso de digestión de la cena o la última comida que hayamos hecho, porque quizás fue todavía más tarde un postrecito o un snack, recién cuando termina el proceso digestivo de la última comida, el cuerpo empieza a eliminar, a hacer el barrido interno de todos los residuos que no se han podido asimilar, tomar como nutrición. Elimina todos los desechos. Es por eso, si prestamos atención, que cuando nos levantamos con una sensación de cansancio, la boca pastosa, lagañas, porque el cuerpo está eliminando, empezando a hacer ese proceso, pero
de repente se quedó corto. Es como que para barrer la fábrica necesitamos 4 horas y entonces terminaron en un horario, vinieron a barrer, pero a las 2 horas llegó el nuevo turno y quiere empezar a trabajar. Entonces la persona que está barriendo está a mitad de camino y todavía le falta un montón, entonces no termina esa tarea. Entonces cuando nosotros nos levantamos hay una sensación de que el cuerpo no está del todo limpio, no está del todo restablecido ese proceso de limpieza, de autosanación. El proceso de desintoxicación es parte del proceso de autosanación. El cuerpo tiene ese programa de autosanación. Si nosotros no comiésemos nada por un periodo determinado, el cuerpo se autosanaría de todas las enfermedades que tiene, salvo que esas enfermedades ya hayan cobrado un grado de deterioro bastante avanzado. Pero en general, cualquier tipo de enfermedad, de dolencia, puede ser revertida a través del ayuno, a través del proceso de autosanación, si se lo hace cuidadosamente. Quizá en los próximos videos se explique en mayor profundidad qué quiero decir con hacerlo cuidadosamente, porque con el estilo de vida que llevamos hoy en día, la cantidad de toxinas que tiene que lidiar el organismo puede llegar a ser demasiada carga para nuestro cuerpo. Entonces quizás es mejor hacer el proceso de limpieza de a poco, por periodos, porque todo de una puede llegar a ser mucho. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Proceso de desintoxicación. Es el proceso de restablecimiento de salud, el proceso de ir hacia la salud óptima que ya viene intrínseco en nuestro organismo y que comienza solamente cuando el proceso digestivo termina. La mayoría de las personas lo hace solamente unas horas a la noche, pero cuando se hace algún proceso como los que hacemos nosotros, de ayuno, de detox, son procesos en donde lo que se busca es minimizar la cantidad de comidas, simplificar la digestión de esas comidas a través de comer de forma más simple, con combinaciones muy simples, es decir, en vez de comer ensaladas con 8 ingredientes de proteínas, con carbohidratos, todo cocido, no, se simplifica en comidas muy simples, quizá de un solo ingrediente o de ingredientes que se digieren muy bien o que combinan bien, o incluso se simplifica al punto de ahorrarle la digestión, como cuando se hacen batidos o licuados, que se pone todo en una batidora y se hace una sopa, ya sea de verduras o de frutas. Entonces ese líquido entra ya con una consistencia líquida y no hay que llevarlo a través de la digestión a esa consistencia líquida. O incluso a través de la elaboración de jugos o de zumos, lo que ocurre es que se le saca la fibra a la fruta y a la verdura y solamente se toma un líquido sin fibra, que es el extracto, el jugo de esas frutas y o verduras, y la digestión es ínfima, mínima, con lo cual te está entrando toda esa nutrición. El proceso que normalmente harías en el organismo, en el estómago, ocurre en la juguera, y entonces lo único que hace el cuerpo es asimilar ese líquido, integrarlo, y no hay prácticamente gasto digestivo. Entonces, en muy poco tiempo, el cuerpo vuelve a esa función de eliminación de toxinas. ¿Se entiende? Si se entiende la base, es muy simple. Cuando vos estás digiriendo, no podés desintoxicar. La única manera de desintoxicar es haciendo digestiones muy cortas, como cuando se comen alimentos crudos, sobre todo basado en frutas. Entonces, si vos comés solamente frutas, incluso comiendo, vas a tener procesos de desintoxicación porque la digestión de las frutas es muy rápida. Entonces el cuerpo enseguida vuelve a hacer el proceso de desintoxicación. Salvo que estés comiendo cada hora algo, que estés
picoteando todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Entonces durante el día no van a haber proceso de desintoxicación, pero a la noche la desintoxicación va a empezar y va a durar toda la noche hasta que vuelvas a comer. Pero ¿quién come solamente frutas? Muy pocas personas. Entonces en la mayoría de las personas no hay proceso de desintoxicación. Algunas personas, aunque no coman solamente frutas o no hagan una alimentación cruda que favorezca que los tiempos de digestión sean más cortos, hacen lo que se llama ayuno intermitente. Es decir, que alargan el desayuno y comen su primera comida sólida a las 16 horas o a las 18 horas o a las 20 horas de haber hecho la última ingesta. Entonces, por ejemplo, cenan un plato de lo que sea, aunque no sea el plato más óptimo a nivel digestivo, pero no comen nada desde las 8 de la noche hasta las 12 del mediodía o hasta las 2 de la tarde del día siguiente. Entonces, sea lo que sea esa comida, aunque sea más pesada de digerir, en 4 horas, 6 horas, 8 horas se termina de digerir, dándole el resto de las horas, si se hace un ayuno intermitente de 16 horas o de 20 horas, y la digestión tarda 8, quedan 12 horas que el cuerpo ya no tiene proceso de digestión. Y si no comemos nada y le damos solamente líquidos o infusiones que no requieran digestión porque no tienen calorías, pero no estoy diciendo líquidos con edulcorante que aunque dice que no tienen calorías, el cuerpo tiene que procesar eso. Estoy diciendo absolutamente nada. ¿Sí? Agua, por ejemplo. Entonces, si solamente tomamos agua durante 20 horas y el cuerpo terminó el proceso de digestión, el resto del tiempo el cuerpo va a estar desintoxicando. Eso es la desintoxicación. Ese es el proceso que empieza a ocurrir solamente cuando el proceso digestivo termina y que es un mundo para la mayoría de las personas porque nunca dan suficiente tiempo para que ese proceso realmente empiece a tomar profundidad y a ser efectivo. Tenemos que entender que el proceso de desintoxicación es un proceso orgánico. Entonces, tiene que empezar y tomar fuerza y empezar a hacer esa eliminación y tiene que ser llevado a cabo durante varios días para que ese proceso se mantenga. Entonces, no es que solamente con un día de desintoxicación ya el cuerpo elimina. ¿Sí? Vamos a entender luego en los próximos videos cómo es que esto va ocurriendo, qué síntomas tenemos, cuáles son los canales de eliminación que tiene el organismo para eliminar, cuáles son las sensaciones que tenemos cuando el cuerpo comienza a estar más limpio, qué significa realmente tener un incremento en la vitalidad independientemente de que ingiramos o no alimentos. Normalmente estamos acostumbrados a que para tener más energía tenemos que consumir algún tipo de comida, alimento o estimulante. Pero cuando se hacen desintoxicaciones y el cuerpo empieza a estar más limpio, tenemos un incremento de vitalidad sin una ingesta. Y eso es algo que es muy hermoso, muy maravilloso de experimentar porque hay un agradecimiento, una gratitud de lo que nos está dando este cuerpo. Hay un reconocimiento de todo el esfuerzo que está ocurriendo internamente para darnos ese estado de mayor salud. Y hay un querer cuidar, hay un querer honrar eso, hay un querer apoyar eso, porque entendemos todo, comprendemos todo lo que hay detrás para que esto funcione bien. El proceso de desintoxicación permite el proceso de autosanación, y el proceso de autosanación va a llevarte al estado de salud óptima siempre y cuando no lo boicotees en todas las áreas de tu vida, porque el proceso de salud óptima no es independiente de el tipo de trabajo, el tipo de relaciones, el tipo de vida, el tipo de sueño. Tenés que prestar atención a
todas las facetas de tu vida si realmente querés entrar en una vida más consciente y en una vida con mayor salud. Pero acá específicamente vamos a entender la parte de alimentación, cómo influencia y cómo es que el cuerpo empieza a enfermarse, a saturarse de toxinas, y cómo es que lo podés ayudar a que el cuerpo mismo se sane a sí mismo. El cuerpo se sana a sí mismo. La medicina en realidad es un parche. Cuando vos estás tomando algún tipo de medicamento, algún tipo de ayuda, estás ayudando, pero no estás yendo a la raíz. Es como poner una curita. A vos te duele la cabeza, tomás una pastilla, te saca el dolor de cabeza, te saca el experimentar ese dolor, pero ese dolor de cabeza ocurrió porque el cuerpo te está dando un mensaje de que hay un órgano que está siendo saturado y te está dando el aviso de que a través del dolor de que hay algo que necesita cambiarse. Pero si vos apagás el sentir el dolor, entonces no vas a tomar conciencia de que hay algo que está mal. Entonces el dolor en sí es un aviso. Cuando vos empezás a desintoxicar el organismo, empezás a reducir el dolor, empezás a reducir la inflamación. Pero eso lo vamos a ver en mayor profundidad. En este video lo importante es entender que el proceso de desintoxicación ocurre solamente cuando no estás digiriendo. Entonces, no hay ningún tipo de alimentación que desintoxique, porque la alimentación es opuesto a desintoxicar. La alimentación es la parte de nutrir, de ingerir nutrientes. Pero la desintoxicación es la parte de desechar, de limpiar internamente. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que ingerís y el periodo que no ingerís. Si hay demasiada ingesta, el cuerpo empieza a saturarse internamente y eso se empieza a experimentar como una baja de energía vital, se satura, tenés la cabeza saturada, las emociones saturadas, la energía baja. Entonces el cuerpo te empieza a pedir una limpieza y cuando no la escuchas necesitas comer más estimulantes para tener esa energía, para tener esa claridad, ese subidón, pero el cuerpo en realidad está necesitando una limpieza interna. Si te gusta esta información y querés aprender más, en los próximos videos voy a explicar con mucho mayor detalle cómo se hacen estos procesos de limpieza. Y vas a tener todo en tus manos para que hagas tu propio proceso de sanación, de desintoxicación hacia la salud óptima. Y si querés, si ves que necesitas ayuda, entonces podés sumarte a los grupos, a las desintoxicaciones grupales o tener asesorías 1 a 1 conmigo por un periodo. Pero si no querés, vas a tener toda la información disponible para que vos por tu cuenta hagas estos procesos.